Carlos Ortega es el presidente en el exilio de la CTB. Su eh, trayectoria el país la conoce y su trabajo fundamental para la caída y la renuncia de Chávez Frías el 11 de abril, días anteriores, es muy importante también y el país lo conoce. Vamos a ver, hay un comunicado, un tercer comunicado del Movimiento Nacional de Trabajadores con Venezuela y por Venezuela, que también es muy importante. ¿Por qué es tan importante este comunicado? Bienvenido, Carlos Ortega. Gracias, Napoleón, por esta oportunidad. Sí, en primer lugar, en nombre del Movimiento Nacional de los Trabajadores con y por Venezuela, te agradecemos esta oportunidad. Este comunicado, este documento va dirigido por el movimiento sindical venezolano a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. ¿Por qué es importante? Es importante, el contenido del mismo es importante. ¿Por qué? Porque allí nosotros planteamos como institución sindical importante en el país y por la responsabilidad que vamos a tener una vez que el mundo asuma la presidencia de la República. ¿Ok? Es el trabajo y la labor que corresponde a las Fuerzas Armadas y Policiales para que se coloquen al lado de la población venezolana, al lado del pueblo de Venezuela, quien mayoritariamente el pasado 28 eligió como presidente de los venezolanos a Edmundo González, derrotando ampliamente al oficialismo y en este caso a Nicolás Maduro. Pero ¿qué está pasando? Está pasando lo siguiente. Y vimos y observamos al ministro de la Defensa, Padrino López, cómo el 28 se dirigió a los venezolanos, reconociendo y dando como un hecho de que Maduro había resultado exitoso, había triunfado en dicho proceso electoral, cuestión que no es así. El propio Padrino conoce y el alto mando militar conoce y saben perfectamente bien que sus propios componentes de las Fuerzas Armadas y el componente de policial votaron mayoritariamente por la candidatura, ¿verdad?, de Edmundo González. De tal manera que aquí hay que responsabilizar de esta situación que vive Venezuela en estos momentos, una situación delicada, difícil porque la han puesto difícil ellos, que no admiten, no aceptan la derrota que le propinó el pueblo de Venezuela. Y esta responsabilidad recae sobre todo sobre Padrino López como ministro de la Defensa, el alto mando militar y el presidente del CNE o los 4 miembros o rectores del CNE, que han conducido a una situación muy delicada en el país y que ha costado ya vida alrededor de 24 hermanos venezolanos que han fallecido. Bueno, De tal y a los manera miembros que del Tribunal Supremo de Justicia también, porque tienen acá. voy para allá, precisamente con el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Se cayó la imagen. ¿Qué pasa con el Ya, te escuchamos? Dime. espérate, Sigue hablando. sigo hablando. Ok, entonces, en todo caso, la responsabilidad recae sobre, en este caso particular, sobre Padrino López y Elvis Amoroso y los restantes miembros rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora, han buscado algo que realmente no tiene sentido, según los abogados y los constitucionalistas, de trasladar el caso que corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, dilucidar este proceso electoral y darle a conocer al país realmente el resultado del mismo, aunque el Ok, país lo conoce. perdona que te interrumpa, Carlos. Todo eso lo sabemos. Pero ¿por qué es importante este tercer comunicado de los trabajadores y los diferentes movimientos sindicales unidos para
defender la democracia y defender el voto de la mayoría de los venezolanos, entre ellos el de los trabajadores venezolanos. ¿Por qué es importante y por qué Padrino y todos esos vagabundos que se aferran al poder ilegalmente, por qué le van a hacer caso a ustedes? No es que no van a hacer caso a nosotros, tienen que hacerle caso, ¿verdad? Y atender el llamado o el reclamo que mayoritariamente los venezolanos le formulan al CNE y también al TCJ. Pero ¿por qué es importante? Es importante porque el movimiento sindical se ha unido, se ha integrado, como se unió Venezuela el 28 de julio para derrotar la dictadura en nuestro país. ¿Y por qué? ¿Por qué se une? ¿Por qué se une el movimiento sindical? Se une realmente porque no es inaceptable que estos vagabundos delincuentes que forman parte del CNE y el TCJ pretenden entonces arrebatarle el triunfo a la mayoría de la población venezolana. Y en ese sentido nosotros alertamos no solamente al pueblo de Venezuela, sino a la comunidad internacional, la posición que han asumido estos entes que son apéndices del régimen, tanto el CNE como el TCJ. Lo alertamos en el sentido de que Venezuela en estos momentos, esta jornada heroica que vivimos el 28 de julio, pretenden tirarla al cesto de la basura por una actitud no caprichosa, por una actitud, una línea de conducta que asume el régimen dictatorial en Venezuela para tratar de mantenerse en el poder. Y en ese sentido, los trabajadores, los familiares y el movimiento sindical venezolano, conjuntamente con el resto de la institucionalidad democrática, vamos a defender el triunfo de Edmundo González e igualmente el liderazgo que mantiene y tiene en estos momentos María Corina Machado. Y así es que la importancia de este documento, y vendrán otros documentos donde el movimiento sindical, el movimiento nacional de los trabajadores, con él y por los venezolanos, va a estar atento a todo lo que acontece en estos momentos en nuestro país. Ahora bien, ya inclusive no solamente los militares en el exilio, sino que están apareciendo militares activos que están pidiendo justamente que se reconozca el triunfo de Mundo González y la salida de esta manada de delincuentes del poder. Eh, pero ellos no van a salir, creo yo, por estas presiones, o tú piensas que estas presiones son fundamentales para que salgan y abandonen el poder y la explotación de las riquezas venezolanas como han estado haciendo. Yo considero, y te digo que soy un tanto optimista de que esta situación que vive el país en estos momentos la vamos a resolver. Y la vamos a resolver porque los venezolanos no están dispuestos a aceptar que se le arrebate el triunfo que logramos el 28 de julio. Pero también la comunidad internacional está atenta de lo que ha acontecido y acontece en nuestro momento en nuestro país. De allí que la posición de los países democráticos y decentes del mundo se identifican en estos momentos con la jornada que nosotros libramos y dan por descontado del triunfo, indudablemente, que logramos allí, pero también dan por descontado que lo que hizo la conducta asumida por Padrino López y el presidente del Consejo Nacional Electoral fue una vulgar, ¿verdad? Una vulgar trampa, una fechoría que no tiene nombre, son tan vulgares, tan indecentes, son unos asaltantes, esto no tiene nombre, con una diferencia abismal de casi 4 millones de votos por encima de Nicolás Maduro, pretenden venderle esta mercancía a los venezolanos y a la comunidad internacional. Eso no va a pasar. Yo soy un convencido que no va a pasar y considero que también el próximo documento que vamos a sacar para el país y para la comunidad internacional
tenemos que dirigirlo precisamente a los países democráticos del mundo y a organismos como la ONU y la OEA y la Corte Penal Internacional. Hay que actuar, y que los venezolanos tenemos que sentir el apoyo, la identificación y la solidaridad de los países democráticos por respetar la soberanía de nuestro pueblo. Y ese pueblo que reaccionó, despertó y humilló a quienes lo han robado, asaltado, sacrificado de todo tipo, sacrificio de todo tipo, que acabaron, que destruyeron el país, bueno, cobraron en esta oportunidad. Han cobrado y le dijeron a Maduro, al PSUV y a Padrino y al alto mando militar, fuera de aquí, no los queremos más. Y lo echaron, los están echando del poder por la vía pacífica, electoral y constitucional. Lo cierto es que se está repitiendo momentos diferentes, casos diferentes, mundo diferente y país diferente, pero se está repitiendo lo que uno vio semanas antes y posterior al plebiscito que tampoco aceptó sus resultados Marcos Pérez Jiménez, cuando el famoso plebiscito que él no acepta el resultado y se declara triunfador, nadie pensaba que en tan poco tiempo se iba a salir de él. Son momentos diferentes, son puntos diferentes y creo que en este momento el país, los luchadores democráticos están muchísimo más apoyados por la comunidad internacional y por el propio pueblo venezolano. Creo que tienes razón en ser optimista. Las últimas entrevistas que he hecho con personalidades que conocen de la situación, como Carlos Sánchez Berzaín, Beatrice Rangel, Iván Simonovic, Asdrúbal Aguiar, todos están pensando que estamos muchísimo mejor que en ningún otro momento para salir de esta banda de delincuentes. Eso es correcto, Napoleón. El escenario que se presenta, que vivimos en estos momentos, que lo tenemos allí al frente, es el mejor. En todos estos años, en estos 25 años de desgracia de nuestro país, la gran oportunidad se nos presenta en este momento. Y se nos presenta porque ya, si hay algo que hay que reconocerle al pueblo de Venezuela, es que el pueblo votó, el pueblo votó para cobrar. El pueblo le dijo a estos delincuentes, a estos narcotraficantes, a estos criminales, a estos violadores de los derechos humanos, a estos zampones que tenían que irse, que tienen que irse definitivamente del poder. Es que les parece a ellos poco el daño que le han hecho a nuestro país, a Venezuela. Además, hay algo que sí le temen ellos, y le temen ellos porque han quedado al desnudo, al descubierto. Este proceso electoral, aunque muchos nos criticaron por apoyarlo y acompañar el mismo, yo creo que si de algo sirvió a través de los procesos electorales realizados en años anteriores, es para que los venezolanos y la comunidad internacional, con la conducta, la posición que asumen ellos en estos momentos, el CNE, el TCJ y Maduro y el alto mando militar, que realmente son delincuentes, que realmente el problema que ellos tienen y les preocupa es que están la comunidad internacional, el mundo y los venezolanos están contestes que este es un régimen constituido por narcotraficantes, un régimen aliado del terrorismo internacional, un régimen asesino, violador de los derechos humanos, lo peor, la peor lacra que puede existir en cualquier gobierno en el mundo en estos momentos es la que representa Nicolás Maduro y su banda, que han acabado, han destruido y han llevado a esta situación de desgracia que vive nuestro país. Pero que la mejor intención que existe y la gran voluntad que existe de la mayoría de los venezolanos es unirnos como nos unimos para sacarlos del poder e integrarnos y empezar el proceso de reconstrucción del país. Y el que tenga que realmente que pagar
con cárcel el daño que le han hecho a Venezuela, hay que condenarlo, hay que hacerlo. Esto es imperdonable. Esta gente actúa como si no fuesen venezolanos. Esta gente actúa como si fuesen iraní, rusos, cubanos, chinos. Por favor. Entonces, esto no representan a Venezuela, esto no nos representan a nosotros, esto representan a lo peor que existe en la tierra de gente que son calificados como lo hemos calificado en la mañana de hoy. Esto es lo peor que puede vivir cualquier país. Esto nosotros aspiramos y esperamos que otros países de la región no vivan lo que está viviendo Venezuela en estos momentos. Esta triste y lamentable experiencia. ¿Ok? De tal Bueno, manera que, insisto, nuevamente, soy optimista, excesivamente optimista, que pronto, muy pronto, ahora sí, ¿verdad? Porque el sello se lo colocamos el 28, esta gente se va, y se va. Y tiene que irse, como dice Maduro, por las buenas o por las malas. Pero está se bueno, van, de que se van, se van. está bueno. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Ortega, presidente en el exilio de la CTV. Y tienen ustedes ahí cómo comunicarse con él, @Carlos Ortega CTV, hablando sobre el comunicado, el tercer comunicado del Movimiento Nacional de Trabajadores con Venezuela y por Venezuela. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias a ti, Napoleón. Hasta luego.